Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 11. El mensajero. ¿A qué te refieres con ese tipo? La reacción de Renji despertó la curiosidad de Kasimo. La última vez que lo vio tan sorprendido fue cuando vio por primera vez al propio Kasimo. Tras darse cuenta de que sus palabras no eran las adecuadas, Renji se apresuró a explicarlo. Kasimo, ese es Yuji. ¿No lo oíste hace un momento? ¿Yuji? Kasimo repitió el nombre con cierta confusión. Nunca había oído ese nombre en sus recuerdos. ¿Ah? ¿Es acaso un poderoso hechicero moderno? Al ver que Kasimo aún no se daba cuenta de quién era, Renji gritó. Yuji Itadori. ¿Yuji Itadori? Kasimo finalmente reaccionó. Frenó bruscamente y se detuvo, luego giró la cabeza para mirar hacia atrás. Pero tras conducir durante más de 10 segundos, ya se encontraban a más de 100 metros de Yuji y apenas podían distinguir su figura. La ansiedad en el rostro de Kasimo desapareció al instante. Nunca esperé encontrarme con el barco de Sukuna aquí. Sin dudarlo, Kasimo abrió la puerta del coche de una patada y saltó, rompiendo el cinturón de seguridad en el proceso. A lo lejos, Choso, que seguía quejándose en nombre de Yuji, cambió repentinamente de expresión. Yuji, ten cuidado. Se acerca un enemigo. Inmediatamente se colocó delante de Yuji, con el rostro serio mientras miraba hacia Kasimo. Incluso sin la advertencia de Choso, la creciente energía maldita de Kasimo era imposible de ignorar. Miró al hombre que estaba detrás de él, que seguía paralizado por el miedo, y habló seriamente. Señor, tiene que marcharse. Es peligroso aquí. El oficinista se quedó paralizado un instante, asintió frenéticamente y se alejó lo más rápido que pudo. Después de que el transeúnte se marchara, Yuji volvió a centrar su atención. 100 metros no eran nada para los hechiceros. Para cuando terminaron de hablar, Kasimo ya estaba a 3 metros. La mirada de Kasimo recorrió a Choso y se fijó en Yuji con un intenso espíritu de lucha. ¿Eres el recipiente de Sukuna? Tras escuchar esto, a Yuji se le encogió el corazón. ¿Esta persona también buscaba a Sukuna que llevaba dentro? Sin embargo, Yuji no le habló ni le dirigió la mirada. Rápido. Dejen salir a Sukuna. Quiero pelear con él. Al oír esas palabras, el rostro de Yuji se ensombreció al instante. El recuerdo de Sukuna usando su cuerpo para matar a una gran cantidad de gente común en Shibuya el día anterior aún estaba muy presente en su mente. Al oír las palabras de Kasimo, Yuji se vio instantáneamente consumido por la rabia. ¿Qué se creía este tipo que era Sukuna? ¿Un jefe de videojuego al que podía invocar cuando quisiera? Justo cuando estaba a punto de perder el control, una figura oscura se interpuso en su camino. No era otro que Choso. Protegió a Yuji, mirando a Kasimo con una expresión de ira. ¿Quién eres? Vete ahora y podré fingir que esto nunca sucedió. Kasimo miró a Choso con ligera sorpresa. Antes no le había prestado atención, pero ahora, la poderosa energía maldita que irradiaba de él despertó cierto interés. Kasimo ladeó ligeramente la cabeza y gritó. Oye, ¿quién es este tipo? Choso se quedó paralizado por un instante. ¿Con quién estaba hablando esta persona? Pero la forma en que dijo este tipo no sonaba como si se estuviera dirigiendo a él directamente. Justo cuando Choso se lo preguntaba, una voz quejumbrosa llegó desde detrás de Kasimo. Kasimo-sama, corre demasiado rápido, no puedo seguirle el ritmo. Renji lo alcanzó, jadeando. A diferencia de Kasimo, él no podía recorrer 100 metros en apenas unas respiraciones, y corrió todo el camino. Kasimo ignoró su condición y volvió a preguntar con impaciencia. ¿No se supone que su red de información es buena? ¿Quién es este tipo? Renji miró a Choso con interés. Era la primera vez que veía a este hermano mayor en persona, y Choso le caía bastante bien antes. Lo conozco. Se dio una palmada en el pecho e inmediatamente comenzó a presentar a Choso. El origen de esta persona es extraordinario. Es uno de los objetos malditos de grado especial, útero maldito. Pintura de la muerte, creado por ese viejo monstruo Kenjaku usando su propia sangre y la de una mujer humana mientras poseía a Noritoshi Kamo. Aunque ahora parezca humano, en realidad reencarnó a través de un objeto maldito, igual que tú. No solo heredó la técnica ancestral del clan Kamo, la manipulación de la sangre, sino que también posee la constitución de un espíritu maldito. Esto le permite convertir la energía maldita en sangre, lo que significa que nunca tiene que preocuparse por perder demasiada sangre al usar su técnica. Su fuerza en combate es aterradora. Al oír esto, Kasimo miró a Choso con sorpresa.
Inicialmente pensó que Choso era simplemente un hechicero común de grado 1, pero no esperaba que tuviera una historia tan importante. Como una de las 3 grandes familias, la manipulación ancestral de la sangre del clan Kamo se había transmitido durante 1000 años. Incluso Kasimo había oído hablar de la reputación de esta técnica. Sin embargo, los defectos de esta técnica eran demasiado evidentes, y su poder de combate nunca llegó a igualar el de Gojo y Zenin. Sin embargo, eso no significaba que la manipulación de la sangre fuera débil. No era la técnica en sí la que fallaba, sino el usuario. Mientras tanto, Choso miraba a Renji con asombro. Al principio, pensó que Renji, que solo parecía un hechicero de grado 4, era simplemente un seguidor. No esperaba que la información que había recibido fuera tan aterradoramente detallada. Los labios de Kasimo se curvaron en una amplia sonrisa mientras miraba a Choso con ardiente interés. ¿Un descendiente del clan Kamo? Parece que vale la pena matarlo. Sin embargo, las palabras de Kasimo dieron justo en el clavo para Choso. No me llames Kamo. Mi nombre es Choso. Kasimo se quedó paralizado un instante y miró a Renji. Al saber exactamente lo que estaba sucediendo, Renji explicó rápidamente. Kasimo-sama, aunque Choso fue creado por Kenjaku, lo odia y no se considera miembro de la familia Kamo. Un destello de comprensión cruzó los ojos de Kasimo, y negó con la cabeza burlonamente, ya que claramente no tenía interés en esos asuntos. Renji continuó su explicación y añadió con cierto pesar. Choso creció con las demás niñas de la pintura de la muerte y nunca recibió entrenamiento formal del clan Kamo. Aprendió por sí mismo la manipulación de la sangre, y aún no ha alcanzado el nivel de desarrollo que el clan Kamo logró a lo largo de 1000 años. Por eso Choso actualmente solo tiene el nivel de un hechicero de grado 1. Sin embargo, como es un espíritu medio maldito, su esperanza de vida es mucho mayor que la de un humano. Con el tiempo suficiente, sin duda podría alcanzar un grado especial. Capítulo 12. El vínculo de sangre. La mirada de Choso mientras observaba a Renji ahora denotaba un dejo de recelo. La información anterior era de dominio público, y cualquiera con la suficiente determinación podía encontrarla, pero esta nueva información era demasiado. ¿Cómo podía un hechicero de aspecto tan común como él conocer detalles tan específicos? A diferencia de la desconfianza de Choso, el interés de Kasimo por Choso se desvaneció en el momento en que escuchó las palabras de Renji. ¿Solo primer grado? Eso es un poco aburrido. Sacudió la cabeza y le gritó a Choso. Apártate. Vuelve y sigue entrenando. No me interesas. Ahora mismo solo quiero encontrar a Sukuna. Detrás de él, Renji esbozó una sonrisa. ¿Qué quieres decir con solo grado 1? Hablas como si pudieras ganar sin duda. ¿Acaso Akari, un hechicero de grado 1, no te derribó también con sus codos? ¿Te estás volviendo un poco engreído, Kasimo? Las sutiles expresiones de Renji pasaron desapercibidas para los dos que se enfrentaban. Las sutiles expresiones de Renji no llamaron la atención de los dos hombres que se enfrentaban, o mejor dicho, sí las notaron, pero tenían asuntos más importantes que atender. Ante la exigencia de Kasimo, Choso lo rechazó sin pensarlo 2 veces. Me niego. Mientras yo esté aquí, no permitiré que le hagas daño a Yuji. La declaración de Choso hizo que Kasimo, que ya estaba impaciente, se sintiera aún más insatisfecho. Miró a Choso con expresión sombría. Eres un mocoso Kamo intrínsecamente malvado, parece que tendré que encargarme de ti yo mismo. No me llames así. Me llamo Choso. Una oleada de energía maldita surgió de ambos. Kasimo apretó su arma mientras una energía maldita, crepitante y similar a un relámpago, recorría su cuerpo. Choso juntó las palmas de las manos, listo para desatar sangre penetrante en cualquier momento. Justo cuando la tensión llegaba a su punto máximo, la mano de Yuji rozó suavemente el hombro de Choso. Al ver a Yuji salir de detrás de él, Choso gritó con ansiedad. Yuji, retrocede. Yo me encargo de este hombre. Sin embargo, Yuji no dijo ni una palabra. Pasó junto a Choso y miró a Kasimo con una mirada tranquila y firme. Desde que Sukuna usó su cuerpo para masacrar a innumerables civiles en Shibuya, Yuji se había sumido en una niebla de confusión existencial. Ya no sabía cuál era su propósito en este mundo. Por lo que dijo aquel hombre, el que tenía delante era fuerte, probablemente más fuerte que Choso. No quería que nadie más saliera herido por culpa del monstruo que llevaba dentro, y no podía aceptar la ayuda de Choso. Yuji miró fijamente a Kasimo, mientras su energía maldita se desbordaba. Choso, gracias, pero esta es mi responsabilidad. No tiene nada que ver contigo, así que déjame afrontarlo yo mismo. Choso se quedó paralizado.
Quería explicar su relación con Yuji, pero las palabras se le quedaron en la punta de la lengua. Después de todo, él solo sentía la conexión sanguínea con Yuji y no podía explicarla con claridad. Sin embargo, en ese preciso instante, Renji habló repentinamente desde un rincón. En realidad, ustedes dos no son del todo ajenos. Las palabras de Renji captaron la atención de todos. Yuji lo miró confundido, sin entender a qué se refería. Choso lo miró con incredulidad. Incluso Kasimo mostró un destello de duda en su rostro e inclinó ligeramente la cabeza hacia él. Al ver que todas las miradas se centraban en él, Renji soltó una risa avergonzada. ¿Por qué me miráis todos fijamente y? Choso fue el primero en perder la paciencia y le preguntó. ¿Dijiste que Yuji y yo somos parientes? ¿Sabes algo? Al ver también la mirada inquisitiva de Yuji, Renji se aclaró la garganta con orgullo. Por supuesto. Todos conocen a Kenjaku, ¿verdad? Su técnica es el intercambio de cerebros. Puede transferir su cerebro a un cadáver para apoderarse de un nuevo cuerpo. Señaló a Choso. Choso fue creado cuando Kenjaku poseyó a Noritoshi Kamo y usó su propia sangre con un humano para crear los vientres de la pintura de la muerte. En cierto modo, Kenjaku es el padre de Choso. Luego, movió el dedo hacia Yuji. Cuando la identidad de Noritoshi Kamo dejó de ser útil, Kenjaku tomó posesión del cuerpo de Kaori Itadori. ¿Itadori, Kaori? Al oír ese nombre, Yuji lo murmuró inconscientemente. Por alguna razón, me pareció haber oído ese nombre antes en alguna parte. De repente, un recuerdo enterrado durante años resurgió de lo más profundo de su mente, y levantó la cabeza de golpe. Espera. ¿No es ese el nombre de mi madre? Al ver la expresión de Yuji, Renji supo que Yuji se había dado cuenta de la verdad. Señaló a Yuji e hizo una suposición algo sombría. Así es, Kaori Itadori es tu madre. Se desconoce la causa de su muerte, pero creo que probablemente tuvo que ver con Kenjaku. Después, Kenjaku tomó posesión de su cuerpo y te dio a luz junto con tu padre, Jin Itadori. En cierto modo, Kenjaku es tu madre. Antes de que Yuji pudiera siquiera asimilarlo, Renji hizo un gesto señalándolos a ambos. Entonces, Yuji, tú y Choso son, misma madre, padres diferentes, no, espera, mismo padre, madres diferentes, eso tampoco está bien, las palabras de Renji se le atascaron repentinamente en la garganta. Tras rascarse la cabeza durante unos segundos, Renji tuvo de repente una chispa de inspiración y aplaudió. Sois hermanos biológicos con padres y madres diferentes. Y cronológicamente hablando, Choso es vuestro hermano mayor. Las palabras hermano mayor destrozaron por completo las barreras mentales de Choso. Finalmente comprendió la verdad sobre su conexión con Yuji. Lo miró con esperanza, preguntándose qué pensaría Yuji de su relación. ¿Me aceptaría Yuji como hermano mayor con padres diferentes? Yuji vio la expresión en el rostro de Choso y la miró con incredulidad. Jamás imaginó que compartieran una relación así. No me extraña que Choso intentara matarme al principio, pero que de repente se detuviera al final y me haya ayudado incondicionalmente desde entonces. Ve hermano mayor y las palabras salieron de la boca de Yuji instintivamente. Escuchar a Yuji llamarlo hermano mayor impactó a Choso como un golpe físico. Retrocedió 2 pasos tambaleándose, con las manos temblando, mientras abría los brazos y gritaba hacia Yuji. Yuji. Tras presenciar la escena en la que Yuji y Choso se reconocen como hermanos, Renji también derramó lágrimas de emoción. Esto no fue nada fácil. Mientras tanto, Kasimo parecía completamente desconcertado. No esperaba que Kenjaku estuviera tan desquiciado. Pensar que interpretaría el papel de una mujer solo para tener un hijo con otra persona. Como cabría esperar de un hechicero de hace 1000 años, era capaz de cosas que ninguna persona normal se plantearía siquiera. Capítulo 13. Capítulo 13. Historia. La escena en la que Yuji y Choso se reconocen como hermanos fue realmente conmovedora. Sin embargo, no conmovió a Kasimo en absoluto. Miró a Renji y le hizo una pregunta que había estado guardando durante mucho tiempo. ¿Qué pretende conseguir Kenjaku con todo esto? Cuando Kasimo aún era relativamente joven, Kenjaku ya se le había acercado con la propuesta de un juramento vinculante. Sin embargo, Kasimo nunca confió en él. Jamás pudo discernir las verdaderas intenciones de Kenjaku, y no deseaba ser un simple peón. Pero a medida que envejecía y se acercaba al final de su vida, Kasimo no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de Kenjaku. Entre los antiguos hechiceros reencarnados en el juego de la purga, algunos firmaron el contrato voluntariamente. Todos estaban a punto de morir y solo lo hicieron porque no tenían otra opción.
Inicialmente, Kasimo pensó que el hecho de que Yuji se convirtiera en el recipiente de Sukuna era solo un accidente. Pero tras escuchar que la madre de Yuji era Kenjaku, se dio cuenta inmediatamente de que nada de esto era casualidad. Esto debe ser obra de Kenjaku. Que Yuji se convierta en el recipiente de Sukuna debe tener algún propósito oculto. Respecto a la pregunta de Kasimo, Renji respondió con naturalidad. No es nada del otro mundo. Simplemente quiere crear un mundo habitado solo por hechiceros. Las palabras de Renji llamaron la atención de Yuji. Como Yuji aún no había conocido a Tengen, desconocía el objetivo de Kenjaku. Tras oír el sonido de las espadas de Renji, un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía muy bien qué clase de existencia tenían los hechiceros. Si todo el mundo se convirtiera en hechicero, ¿qué clase de mundo aterrador sería ese? No pudo evitar preguntar. ¿Cuál es exactamente el propósito de Kenjaku al hacer esto? La pregunta hizo que Renji se detuviera. Se rascó la cabeza. ¿Por qué? No parece tener un propósito real. Quizás simplemente le parece divertido. ¿Divertido? Yuji sintió una oleada de incredulidad. Pondría en peligro al mundo entero por una razón así. Es una locura. A diferencia de la ira de Yuji, a Kasimo le resultó extrañamente creíble. Recordando sus escasas interacciones con Kenjaku, por diversión era en realidad aceptable. Yuji respiró hondo y formuló otra pregunta. ¿Por qué me eligió Kenjaku? Que yo me convirtiera en el recipiente de Sukuna, no fue una coincidencia, ¿verdad? Definitivamente no lo fue. Renji asintió. Tiene que ver con tu abuelo, Wasuke Itadori. ¿Mi abuelo? Yuji se quedó paralizado. No podía comprender qué tenía que ver su abuelo con que él se convirtiera en el recipiente de Sukuna. Kasimo también se interesó. ¿Es Wasuke Itadori una especie de poderoso hechicero? No precisamente. Renji negó con la cabeza y continuó. Todos sabéis que Sukuna tiene 2 caras y 4 brazos, ¿verdad? Asintieron con la cabeza. Eran muy conscientes de la característica más destacada de Sukuna. Hay una razón por la que Sukuna tiene 2 caras y 4 brazos. Es porque era gemelo antes de nacer. ¿Un gemelo? Esto era nuevo para todos ellos. Renji continuó. Deberías haber oído que los gemelos se consideran un mal presagio en el mundo del Jujutsu. Los gemelos interfieren entre sí. Dividen la energía maldita que estaba destinada a una sola persona en 2, provocando que ambos pierdan su potencial. Mientras aún estaba en el vientre materno, Sukuna devoró a su propio hermano para preservar y aumentar su fuerza. Esta es la razón por la que más tarde pudo convertirse en el rey de las maldiciones. Al oír esto, el rostro de Choso se ensombreció. No podía aceptar que alguien dañara a su propio hermano por poder. Las acciones de Sukuna fueron absolutamente imperdonables a mis ojos. La voz de Renji continuó. Sin embargo, el alma del hermano de Sukuna no desapareció. Reencarnó y ahora, 1000 años después, renació como tu abuelo, Wasuke Itadori. Miró a Yuji y dijo. El cuerpo y el alma de tu abuelo eran especiales. Naturalmente capaces de suprimir a Sukuna. Por eso Kenjaku atacó a tu padre e incluso llegó al extremo de poseer el cuerpo de tu madre para concebir un hijo. Solo así se podría crear un cuerpo que no fuera completamente dominado por Sukuna. Al referirse a este punto, Renji soltó una risita. Así que, en sentido estricto, Sukuna es en realidad tu tío abuelo. La última broma de Renji no hizo reír a Yuji. Miró la palma de su mano con expresión serena, sin imaginar que su vida estaría llena de giros inesperados. De repente, una boca emergió del cuello de Yuji. No era otra que la boca de Sukuna. ¿Quién eres exactamente? ¿Cómo puedes saber esas cosas? Yuji no logró suprimir por completo a Sukuna. Si no ejercía control conscientemente, Sukuna podía hacer aparecer una boca en su cuerpo. Además, Sukuna, que se encontraba dentro de Yuji, podía oír y ver todo lo que ocurría en el mundo exterior a través del cuerpo de Yuji. Por lo tanto, escuchó todo lo que Renji explicó. Incluso siendo el rey de las maldiciones, había muchas cosas que Sukuna desconocía. No me esperaba que este hombre supiera tanta información. Sukuna pensó en secreto. Incluso sabía que Wasuke Itadori era la reencarnación de mi hermano, algo que ni yo mismo sabía. De repente, Sukuna no pudo resistir la tentación de hacer crecer una boca en el cuerpo de Yuji. La repentina aparición de Sukuna le causó un gran susto a Renji. ¿Ese Sukuna-sama, cuándo llegó? Renji aún sentía cierto temor hacia el rey de las maldiciones. A diferencia de Kasimo, que solo veía batallas, Sukuna no prestaba atención a los débiles.
Kasimo observó cómo aparecía finalmente el Sukuna que tanto anhelaba, y todo su cuerpo tembló con la excitación de su energía maldita. Sukuna. Por fin te has mostrado. Sal y pelea conmigo. Ante la provocación de Kasimo, Sukuna lo ignoró por completo. Sin embargo, aunque no tenía ningún interés en pelear, no le importó burlarse un poco de él y habló con Kasimo. Claro, mientras consigas que salga, te daré tu pelea. Yuji miró el Sukuna que sobresalía de su cuello y finalmente salió de sus pensamientos. Al oír las palabras de Sukuna, se tapó la boca con la mano y gritó. Sukuna, ni se te ocurra. Nunca más te dejaré salir. Mientras Yuji concentraba su atención, Sukuna sintió que su control sobre el cuerpo de Yuji desaparecía rápidamente. Soltó una risa burlona y se preparó para retirarse de nuevo a las profundidades del alma de Yuji. Sin embargo, en ese momento, las palabras de Kasimo lo dejaron paralizado. ¿No puedes controlar el cuerpo por la fuerza durante un minuto? Si no sales, simplemente mataré tu cuerpo. Capítulo 14. Voto vinculante. La palabra matar enfureció inmediatamente a Choso, que acababa de reconocer a Yuji como su hermano. La energía maldita que acababa de calmarse comenzó a surgir de nuevo, y sus ojos se clavaron con fuerza en Kasimo Hajime. Maldito seas, ¿qué acabas de decir? Jamás dejaré que le pongas un dedo encima a Yuji. Sin embargo, a Kasimo no le importó la amenaza de Choso. Fijó su mirada en el dorso de la mano de Yuji, donde le había brotado una nueva boca a Sukuna. ¿Qué dijiste? La voz fría de Sukuna provenía de la mano. Kasimo sonrió al oír esto. Aunque no podía ver la expresión de Sukuna, sabía perfectamente que Sukuna estaba enfadado en ese momento. Era la ira de alguien cuyo plan había quedado al descubierto. Mientras Kasimo hablaba, miró en dirección a Renji. Parece que tenía razón después de todo. ¿De verdad estás planeando intercambiar cuerpos, verdad, Sukuna? El corazón de Yuji dio un vuelco repentino y se quedó paralizado, olvidando incluso reprimir el cuerpo de Sukuna. Le gritó a Kasimo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué planea hacer Sukuna? Parece que realmente no recuerdas nada. El efecto de ese juramento vinculante es bastante notable, ¿verdad? ¿Recuerdas que? El acuerdo que hiciste con Sukuna, por supuesto. La conversación entre ambos hizo que Renji, que estaba de pie observando el drama, sudara frío. Aunque no me importaba ser un alborotador y revelar información a los personajes solo para ver sus reacciones de asombro, ¿no era un poco peligroso soltar semejante bomba justo delante de Sukuna? Sukuna no era conocido por ser tolerante. Sería una lástima que lo presionaran demasiado y Sukuna apareciera para matarme. Todavía quería ver a Kasimo luchar contra los 4 de Sendai. Mientras tanto, tras el recordatorio de Kasimo, Yuji se sumió en profundos pensamientos. Recordaba vagamente que, después del incidente en el centro de detención, Sukuna le había dicho algunas cosas. Para volver a la vida, Sukuna había llegado a algún tipo de acuerdo con él, pero no recordaba en absoluto los detalles específicos de dicho acuerdo. Habían pasado tantos meses que Yuji casi lo había olvidado. Después de que Kasimo se lo recordara hoy, lo recordó una vez más. Yuji miró a Kasimo con expresión solemne. ¿Qué sabes exactamente? Cuéntamelo todo. No era de extrañar que Yuji estuviera ansioso. Sukuna le había causado demasiado daño a él y al mundo. Tenía que saber qué tramaba Sukuna en secreto para poder detenerlo. Ante el tono autoritario de Yuji, Kasimo, de forma inusual, no se enfadó. Repitió con naturalidad lo que Renji le había dicho ese mismo día. Al escuchar los detalles del pacto vinculante que había hecho con Sukuna, Yuji palideció mortalmente y dio un paso atrás. Aunque inconscientemente olvidó esos recuerdos debido al voto, eso no significaba que hubieran desaparecido por completo de su mente. Simplemente estaban ocultos en las profundidades de su conciencia. Cuando Kasimo se lo recordó, los recuerdos que yacían en lo más profundo de su mente afloraron una vez más ante los ojos de Yuji. Gritó aturdido. Lo recuerdo todo. Al mismo tiempo, el corazón de Sukuna se hundió por completo dentro del cuerpo de Yuji, y su última pizca de esperanza se desvaneció. ¿De verdad estas dos personas sabían de mi acuerdo con Yuji? Era imposible. Hice ese acuerdo con Yuji dentro de mi propio dominio innato, ¿cómo iba a saberlo alguien de fuera? Observó con tristeza a Renji, de aspecto inofensivo, que estaba de pie detrás de Kasimo. Chico, parece que sabes bastante. ¿De dónde sacaste esa información? Ante el interrogatorio del mismísimo rey de las maldiciones, Renji esbozó una sonrisa incómoda pero educada. Jeje, ¿me creerías si te dijera que lo adiviné todo, Sukuna-sama?
Obviamente, Sukuna no se creía semejantes tonterías, o mejor dicho, ¿quién se las creería? Esa suposición fue demasiado acertada. Kasimo observó a la furiosa Sukuna con diversión. Sukuna, será mejor que cambies de cuerpo pronto, o será demasiado tarde. Antes de que Sukuna pudiera responder, Yuji le tapó la boca con la mano, golpeándola con el dorso de la mano. Ni se te ocurra. Sukuna, jamás permitiré que vuelvas a lastimar a nadie. El pacto vinculante que Sukuna firmó con Yuji tenía muchas lagunas legales. Un voto vinculante no era algo absolutamente inevitable, y en esencia era un juego de palabras. Si alguien está dispuesto a estudiarlas, puede encontrar resquicios legales y utilizar métodos específicos para sortear los peligros. Una vez que conocieran los detalles del juramento, serían totalmente capaces de añadir un nuevo juramento a Yuji para evitar que Sukuna cambiara de cuerpo durante ese minuto. Incluso sin mirar muy lejos, la condición principal para que Sukuna tomara el control del cuerpo de Yuji era pronunciar la palabra encadenar. Como todos sabían, para hablar había que usar la boca. Mientras Yuji concentrara su voluntad, tendría el poder de suprimir la conciencia de Sukuna en lo más profundo de su ser, impidiéndole hablar en absoluto. Sukuna, que no podía abrir la boca, no tendría oportunidad de decir Enchain, ni posibilidad alguna de intercambiar cuerpos. Tras sentir la opresión de Yuji, la conciencia de Sukuna se fue debilitando cada vez más. La boca en la mano de Yuji estaba a punto de desaparecer. Miró a Renji con expresión sombría a través de los ojos de Yuji. Fue esta persona de aquí la que arruinó por completo mis planes. Mientras Yuji sentía que la conciencia de Sukuna se desvanecía, justo cuando estaba a punto de exhalar un suspiro de alivio, una voz siniestra resonó en los oídos de todos. Encadenar. Los ojos de Kasimo se iluminaron. Sintió una energía fría, malévola y maldita que se extendía por el aire. Miró a Yuji, que tenía delante, y su sonrisa se extendió al instante hasta el límite. Jajaja. Sukuna, por fin has aparecido. Choso se giró de repente, solo para ver que su hermano menor, antes gentil y amable, había desaparecido. En su lugar se encontraba un hombre con marcas negras grabadas en el rostro. La personificación del mal, Sukuna. Sukuna. Sal del cuerpo de mi hermano. Sin el menor atisbo de vacilación, Choso cargó directamente contra Sukuna. No utilizó la manipulación de sangre porque le preocupaba dañar el cuerpo físico de Yuji. Kasimo se movió al mismo tiempo. Sin embargo, Kasimo no tenía intención de contener su energía maldita, que estaba a pleno rendimiento, y atacó a Sukuna sin piedad. Sukuna miró fríamente a los dos que se abalanzaban sobre él. Desmantelar. En el instante siguiente, Sukuna empleó su técnica de corte característica, y poderosos cortes salieron disparados hacia afuera con él en el centro. Tras sentir la fuerza de los tajos, los dos hombres parecieron sorprendidos y rápidamente saltaron a un lado para esquivarlos. Al verlos evadirlo, Sukuna dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Según el juramento de encadenamiento entre Sukuna y Yuji, durante el minuto que controló el cuerpo, no podía matar ni dañar a nadie. Esos tajos solo pretendían hacerlos retroceder, y apostó a que no los enfrentarían de frente. Aprovechando su retirada, Sukuna levantó la mano derecha, agarró el dedo meñique izquierdo y se lo arrancó con fuerza. El poder de Sukuna dentro de Yuji se concentró en ese único dedo, y su alma y fuerza se condensaron una vez más en un objeto maldito. Al instante siguiente, Sukuna desapareció y reapareció justo delante de Renji. Agarró a Renji por la mandíbula y lo levantó en el aire. Al mirar el Sukuna que tenía justo delante y el dedo meñique de su mano derecha, Renji tuvo de repente un mal presentimiento. Espera. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Acaso no buscas el cuerpo de Megumi Fushiguro? ¿Por qué vienes a por mí en vez de por mí? Capítulo 15. El nuevo barco del rey. El nombre Megumi Fushiguro hizo que la expresión ya sombría de Sukuna se volviera aún más siniestra. ¿Quién te crees que eres para saber siquiera esas cosas? Megumi era, en efecto, el siguiente recipiente que Sukuna había elegido en secreto. Tras reencarnar a través de un recipiente, podía poseer la técnica de la otra persona, y Sukuna tenía la vista puesta en la técnica de las 10 sombras de Megumi. El cuerpo de este hombre fue simplemente un último recurso. Entre las 3 personas presentes, Kasimo poseía una fuerza de grado especial. Sukuna no tenía ninguna confianza en poder obligarlo a tragarse un dedo en menos de un minuto. En cuanto a Choso, al igual que Yuji, era una forma de vida especial creada por Kenjaku. Sukuna no estaba seguro de si Choso, al igual que Yuji, podría reprimir por completo su alma. La única opción viable era el aparentemente inofensivo Renji que estaba detrás de ellos.
Renji, en el aire, no explicó la fuente de su información. No podía explicar con claridad algo como los viajes en el tiempo, y solo pudo gritar una vez más. El rostro de Sukuna se ensombreció. Si no hablas, lo veré yo mismo. Un hechicero reencarnado podía adquirir todos los recuerdos del cuerpo. Si quería saber algo, simplemente podía leer la mente de Renji él mismo. En ese momento, el cuerpo de Yuji estaba siendo controlado por lo último de su poder, y este pronto desaparecería. Tenía que completar la reencarnación durante ese tiempo. Al ver que Sukuna le arrancaba el dedo meñique a Yuji, Choso gritó furioso. ¡Maldito seas! ¿Qué le estás haciendo a Yuji? Tras decir eso, Choso se preparó para lanzarse hacia adelante e intentar detener el siguiente movimiento de Sukuna. Aunque a Choso no le preocupaba si Renji vivía o moría, sabía que Yuji no quería que nadie saliera herido por su culpa. Como hermano mayor de Yuji, los asuntos de Yuji eran sus propios asuntos. Aunque Yuji no tenía el control, debía detener a Sukuna en nombre de Yuji, pero no todos pensaban igual. Kasimo bloqueó instantáneamente el paso de Choso y lo derribó de un solo golpe. Oye. No puedo permitir que interrumpas a Sukuna. A Kasimo no le caía mal Renji, pero comparado con Sukuna, era insignificante. Él solo quería luchar contra Sukuna, y ahora que Sukuna estaba a punto de resucitar oficialmente, naturalmente no tenía ninguna razón para impedirlo. Al ver esta situación, Renji maldijo en voz alta. Maldito inútil Kasimo. ¿De verdad solo vas a verme morir? Ya verás, la próxima vez. Lamentablemente, Renji no tuvo tiempo de terminar su amenaza. Sukuna le abrió la boca a la fuerza y le metió el dedo meñique profundamente en la garganta. Al sentir cómo el objeto extraño se deslizaba por su garganta, Renji supo que se había tragado el dedo de Sukuna. Mientras un violento temblor recorría su corazón, Renji sintió que su conciencia se desvanecía rápidamente. Como era de esperar, no fui un protagonista como Yuji. No pude resistirme al alma de Sukuna. Antes de perder el conocimiento, Renji levantó el brazo y abofeteó a Sukuna con todas sus fuerzas. Como Sukuna tenía una mano en la barbilla de Renji y con la otra le hacía la peineta, este no tuvo a dónde esquivar y recibió de lleno la bofetada. Un fuerte golpe seco resonó en el rostro de Sukuna, y su expresión se tornó instantáneamente aún más sombría. Al ver esto, Renji sonrió y se echó a reír a carcajadas. Sukuna, has ganado esta vez, pero volveremos a luchar la próxima vez. Sukuna frunció el ceño al oír esas palabras. ¿Qué quería decir con esta vez y la próxima vez? ¿Qué clase de disparate estaba diciendo? Sukuna no tuvo tiempo para seguir adivinando. Aunque aún no había transcurrido el límite de 1 minuto, su poder dentro del cuerpo de Yuji se disipó por completo tan pronto como Renji se tragó el dedo. En el siguiente instante, Yuji recuperó el control de su propio cuerpo, mientras que Sukuna revivió por completo dentro del cuerpo de Renji. Después de que Yuji despertó y vio a Sukuna de pie frente a él, Yuji gritó furioso. Sukuna. ¿Qué has hecho con mi cuerpo? Al ver desaparecer a otra persona inocente por su culpa, Yuji se enfureció muchísimo. Desató toda su energía maldita y se lanzó directamente contra Sukuna, decidido a matar al rey de las maldiciones. Sin embargo, Sukuna no le prestaba atención en absoluto. Simplemente giró ligeramente su cuerpo y esquivó el ataque de Yuji. Al mismo tiempo, le dio una patada a Yuji en el abdomen, enviándolo volando hacia atrás. No es que Sukuna se estuviera conteniendo, sino que su atención estaba completamente centrada en otra parte. Algo incomprensible estaba sucediendo en su mente. Normalmente, una persona reencarnada podría poseer todos los recuerdos del cuerpo que la albergaba, pero Sukuna solo podía leer los recuerdos de este cuerpo hasta el momento en que cayó del cielo en la barrera del juego de la eliminación. Sukuna descubrió que no podía leer nada anterior a eso. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasa al cuerpo de este mocoso? Yuji, que había salido disparado por los aires, fue atrapado sin problemas por Choso. Vamos. Yuji, tenemos que retirarnos ahora. Miró a Sukuna con terror. Aunque no sabía por qué Sukuna atacaba con tanta indiferencia, Choso sabía que definitivamente no era el momento de seguir luchando contra él. Choso recordó que el actual Sukuna ya poseía el poder de 15 dedos. Tenía una clara comprensión de su propia fuerza. Si Jogo equivalía a 8 o 9 dedos de Sukuna, entonces él era como mucho 6 o 7, quizás incluso menos. Ahora que Sukuna había revivido en el cuerpo de Renji, no tenía sentido continuar la lucha. A diferencia de Choso, Kasimo estaba lleno de espíritu de lucha en ese momento. Se rió y miró a Sukuna. Sukuna. He estado esperando este día durante tanto tiempo.
El poder que emanaba de Sukuna hizo temblar el corazón de Kashimo. No tenía intención de contenerse y activó al instante su técnica definitiva, la cual solo podía usar una vez en su vida. Lanzamiento técnico. Ámbar de la bestia mítica. La técnica maldita de Kashimo comenzó a remodelar su carne, y su fuerza y agilidad aumentaron significativamente en un instante, superando por completo el límite humano. Lanzó un gran rugido y cargó contra Sukuna. Sukuna, que aún reflexionaba sobre qué clase de existencia era realmente Renji, sintió la energía maldita que emanaba de Kashimo y levantó la cabeza con fastidio. Eres un pesado, mocoso. En el instante siguiente, Kashimo y Sukuna chocaron, y una enorme onda expansiva surgió entre ellos. Al percibir la feroz batalla en el centro, Choso agarró a Yuji y echó a correr. Váyanse. Mientras ellos luchan, nosotros nos retiramos. Yuji no quería irse del todo, pero las siguientes palabras de Choso le hicieron cambiar de opinión. No somos rival para Sukuna. Tenemos que ir a salvar a Satoru Gojo. Él es el único que puede impedir que Sukuna haga daño a alguien más. Choso tenía razón. Yuji respiró hondo y lanzó una última mirada a regañadientes hacia atrás. Lo entiendo, vamos a traer de vuelta de Gojo Sensei. Capítulo 16. La maldición del amor. 2 horas y media después. Las calles de Tokio, antaño pacíficas y tranquilas, habían quedado reducidas a ruinas. Las carreteras estaban cubiertas de marcas de cortes y los edificios a ambos lados sufrieron derrumbes masivos. Sukuna permaneció de pie en la calle. Yuji y Choso ya habían huido durante el intervalo en la gran batalla entre Sukuna y Kashimo. Sukuna estaba sentado sobre un trozo de escombros de un edificio derrumbado. A su lado, Kashimo, que un momento antes rebosaba de vida, yacía inmóvil en el suelo. El mango de Kashimo estaba cubierto de marcas de cortes, y desde la distancia parecía un mango troceado. A juzgar por el estado de Sukuna, era evidente que Kashimo no había logrado satisfacerlo. De repente, un sonido estruendoso provino del cielo. Un espíritu maldito, enorme y con forma de pez, nadaba velozmente por el aire sobre la ciudad. Cuando el espíritu llegó al espacio sobre Sukuna, una figura vestida con un kimono saltó impacientemente. Ruido sordo. La figura cayó de rodillas ante Sukuna con un fuerte golpe. Sukuna-sama, he llegado tarde. Por favor, castígame. Esa persona no era otra que Uraume, la sirvienta más leal de Sukuna. Tras percibir el despertar de Sukuna, Uraume se dirigió rápidamente hacia ese lugar, pero aún así tardó un tiempo en llegar. Al oír esa voz familiar, la irritación en el rostro de Sukuna se suavizó ligeramente. ¿Eres tú, Uraume? Sukuna dijo con un gesto de la mano. No importa. No hay necesidad de castigo. Gracias por su perdón, Sukuna-sama. Uraume expresó respetuosamente su gratitud y luego sacó con cuidado un paquete de tela de entre sus túnicas. Abrió el paquete con cautela, dejando al descubierto 3 dedos de Sukuna que estaban en su interior. Sukuna-sama, estos son 3 de sus dedos que he recogido. Por favor, consúmalos. Al mismo tiempo, Uraume habló con el rostro lleno de culpa. Lo siento muchísimo, Sukuna-sama. No pude encontrar el último dedo por más que lo intenté. Le he fallado, le ruego su clemencia. Sukuna tragó los 3 dedos que tenía a mano con indiferencia y agitó la mano con desdén. No importa. El último está sin duda en manos de Gojo Satoru. Es lógico que no lo hayas podido encontrar. Durante la pausa en su conversación, otra figura emergió del espíritu maldito con forma de pez. Oye, ha pasado mucho tiempo, Sukuna. No era otro que Kenjaku, el culpable detrás del juego de la eliminación. La actitud despreocupada de Kenjaku provocó la ira de Uraume. ¿Qué clase de actitud es esa? Discúlpate inmediatamente con Sukuna-sama. Sin embargo, a Sukuna no pareció importarle. Miró a Kenjaku sin expresión alguna. Soy Kenjaku. ¿Qué haces aquí? Las comisuras de los labios de Kenjaku se curvaron ligeramente y habló con una expresión llena de curiosidad. Me preguntaba por qué cambiaste de cuerpo tan rápido. Pensé que tardarías más. Las palabras de Kenjaku despertaron recuerdos desagradables en Sukuna. Su expresión se ensombreció mientras señalaba su rostro. ¿Conoces a esta persona llamada Renji Kurotsuki? En ese momento, Sukuna seguía habitando el cuerpo de Renji. Tras examinarlo detenidamente, Kenjaku negó con la cabeza. No, no recuerdo a ningún hechicero llamado Renji Kurotsuki. Aunque sentía cierta curiosidad, Kenjaku no le preguntó a Sukuna qué había sucedido. Sin embargo, era evidente que Sukuna estaba de mal humor ese día y no quería satisfacer la curiosidad de Kenjaku.
Cuando Sukuna se levantó para marcharse, Uraume se arrodilló repentinamente en el suelo. Me disculpo profundamente, Sukuna-sama. El baño aún no está preparado. Por favor, castígueme. El baño era un antiguo ritual que podía suprimir el alma original del recipiente y fortalecer el control del hechicero reencarnado sobre el cuerpo. Como el sirviente más leal de Sukuna, Uraume sabía desde hacía tiempo que Sukuna necesitaba el baño para mejorar su control sobre su recipiente. Sin embargo, Sukuna se había despertado demasiado pronto y el ritual aún no estaba listo. Sukuna hizo un gesto de desdén con la mano. No importa. Todavía no necesito el baño. De todas formas, no pienso seguir usando este cuerpo. Aunque la reencarnación tenía limitaciones como el consumo de almas, la compatibilidad física y la energía residual maldita, y se volvía más difícil con el uso repetido, aún podía lograrlo unas cuantas veces más. Sukuna no tenía intención de seguir usando el cuerpo de Renji. Quería usar el cuerpo de Megumi Fushiguro para otra reencarnación. ¿Dónde está Megumi Fushiguro? Llévame con él. En cuanto Kenjaku escuchó esto, supo exactamente lo que Sukuna planeaba hacer. De repente, habló con una sonrisa astuta. ¿Quieres apoderarte del cuerpo de Megumi Fushiguro, verdad? En lugar de ir directamente a hablar con él, tengo una idea mejor. Al instante siguiente, bajo la mirada perpleja de Sukuna, Kenjaku condujo a Sukuna y a Uraume a una habitación de hospital. Al observar a la mujer dormida en el interior, Sukuna la encontró vagamente familiar. Mientras él la observaba, la mujer abrió los ojos de repente. Se incorporó y recorrió con la mirada a Kenjaku y Uraume antes de detenerse en Sukuna. Tras mirarlo fijamente por un segundo, su rostro se iluminó de emoción. Saltó y se abalanzó sobre él. Sukuna, viniste a buscarme. El repentino movimiento de la mujer enfureció a Uraume, quien le lanzó un ataque de hielo. ¿Cómo te atreves a mostrar semejante falta de respeto a Sukuna-sama? Las acciones de la mujer finalmente hicieron que Sukuna recordara, y la miró con una repentina comprensión. Así que eres tú, Yorozu. La mujer que tenían delante era una antigua hechicera de la misma época que Sukuna, también reencarnada en un recipiente. A pesar de que Sukuna seguía llevando el rostro de Renji, Yorozu lo reconoció al instante. Debió de ser difícil reconocerme a simple vista, Yorozu. ¿Por qué crees que es así? No me hagas adivinarlo todo. Sukuna dijo con impaciencia. Yorozu ya no ocultó sus sentimientos. Se llevó la mano al pecho y dijo con una mirada de enamoramiento. Es amor, amor. Sukuna suspiró con impotencia. Aunque no era la primera vez, volver a ver a Yorozu me hizo perder la compostura. Esta mujer, no estaba del todo bien de la cabeza. Miró a Kenjaku, preguntándole en silencio por qué lo había traído allí. Kenjaku sonrió. Puede que no lo sepas, Sukuna, pero el cuerpo que Yorozu ocupó es en realidad el de la hermana de Megumi Fushiguro. Megumi la quiere muchísimo. El interés de Sukuna se despertó. Finalmente comprendió el plan de Kenjaku. Para reducir la dificultad de apoderarse de una embarcación, lo mejor es doblegar el espíritu del objetivo. Si Megumi Fushiguro supiera que su hermana ya ha muerto, su espíritu seguramente sufriría una conmoción tremenda. En ese caso, apoderarse del cuerpo de Megumi sería mucho más fácil. Al escuchar su conversación, Yorozu, que tenía acceso a los recuerdos del cuerpo, también comprendió su plan. Está bien. Yorozu dijo, mirando a Sukuna con una mirada posesiva. Puedo ayudarte a traer a Megumi Fushiguro aquí, pero ¿qué me darás a cambio? Sukuna se rascó la cabeza con impaciencia. Lo que sea. Si logras derrotarme, te concederé cualquier deseo que tengas. Era obvio que no tenía ninguna intención real de cumplir esa promesa porque no creía que pudiera perder jamás contra ella. Sin embargo, Yorozu reaccionó como si acabara de escuchar una confesión, y sus ojos ardieron instantáneamente de pasión. Entonces casémonos. Capítulo 17. Recompensas. Noche. Megumi llegó al hospital con una expresión tensa. No hace mucho, recibió una llamada telefónica de su hermanastra, Tsumiki Fushiguro. Por teléfono, Tsumiki sonaba presa del pánico y decía que una especie de monstruo en el hospital la estaba acosando y que estaba muy asustada. El corazón de Megumi se encogió al oír esto. A través del teléfono podía oír vagamente el rugido de un espíritu maldito. Al darse cuenta de que su hermana había sido víctima de un espíritu maldito, Megumi no lo dudó y corrió inmediatamente al hospital. Sin embargo, cuando Megumi llegó al hospital, encontró algo extraño. Era demasiado silencioso. No parecía un lugar donde un espíritu maldito estuviera causando estragos.
Siguiendo su memoria, Megumi fue a la habitación del hospital donde se encontraba Tsumiki. Nada más entrar, vio a su hermana de pie sola junto a la ventana. La llamó por su nombre en voz baja y con timidez. ¿Tsumiki? Al oír la voz a sus espaldas, Tsumiki se giró lentamente. ¿Estás aquí, Megumi? Al ver que su hermana estaba ilesa, Megumi la observó con confusión. ¿Qué está pasando, hermana? Tsumiki esbozó una sonrisa incómoda y bajó la cabeza. Lo siento. Te mentí. En realidad no estaba en peligro. Te llamé porque quería contarte algo en persona. Megumi dejó escapar un suspiro de alivio, pero su tono sonaba un tanto desamparado. Tú, si tenías algo que decir, ¿no podías haberlo dicho por teléfono? ¿De verdad tenías que hacerme venir hasta aquí? El tono de Megumi parecía un poco impaciente, pero en realidad no lo decía en serio. Sencillamente no sabía cómo comportarse con su hermana y sonaba un poco frío, como alguien que está pasando por una fase rebelde. Tsumiki miró a Megumi con una sonrisa radiante. Megumi, en realidad, ya no soy tu hermana. Megumi se quedó paralizado y un sudor frío le recorrió la frente al instante. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con que ya no eres mi hermana? Al ver a Megumi, que se negaba a aceptar la realidad, Tsumiki o mejor dicho, Yorozu lo miró con un dejo de lástima. Vaya, vaya. Ya has adivinado la razón, ¿verdad? ¿Simplemente no quieres aceptarlo? ¡Qué tierno! Megumi se negó a aceptar este hecho y gritó. ¿Quién eres? A mí. Yorozu se señaló a sí misma y dijo. Me llamo Yorozu. Si hay algún anciano por aquí, tal vez todavía se acuerden de mí. Al escuchar esas palabras burlonas de un rostro conocido, Megumi finalmente aceptó la verdad. La persona que tenía delante, que se parecía muchísimo a su hermana, no era Tsumiki Fushiguro en absoluto. Al igual que los jugadores del juego de la purga, ella era una antigua hechicera que se había reencarnado en un recipiente. Megumi miró a Yorozu con una expresión de desesperación. ¿Por qué me mentiste cuando te despertaste hoy temprano? Yorozu ladeó la cabeza y pensó por un momento. Sí, ¿por qué lo hice? Miró a Megumi con una sonrisa radiante. Porque me resultabas demasiado aburrido y ya no quería jugar contigo. En el instante en que terminó esa frase, Megumi quedó completamente paralizada por la desesperación. Sin embargo, en ese preciso instante, una figura apareció repentinamente a su lado. Oms. Antes de que Megumi pudiera reaccionar, una mano poderosa le agarró la mandíbula. En el instante siguiente, algo fue introducido a la fuerza en su boca, y Megumi sintió como su conciencia se desvanecía lentamente. En el último instante antes de perder el conocimiento por completo, Megumi vio a su atacante. Aunque aquel rostro era diferente al que recordaba, las marcas en la cara le permitieron reconocer a la persona de un solo vistazo. Sukuna, ¿qué haces aquí? ¿Qué le pasó a Itadori? Lamentablemente, Megumi nunca obtuvo respuesta, y su conciencia ya se había desvanecido por completo. El cuerpo de Megumi tembló, y entonces los tatuajes de Sukuna comenzaron a aparecer en su rostro. Tras unos segundos, Sukuna volvió a levantar la cabeza. Jajaja, este es el cuerpo que estaba esperando. En ese momento, Sukuna finalmente obtuvo la embarcación que deseaba. Mientras tanto, por otro lado, el cuerpo de Renji comenzó a temblar. Renji estaba completamente desconcertado. Pensé que mi aventura de retos iba a terminar después de que Sukuna me obligara a comerme el dedo. Pero a medida que su conciencia se desvanecía, Renji no regresó al espacio del sistema que le resultaba familiar. Se sentía como si hubiera caído en un vacío negro sin límites, y podía oír vagamente voces que venían del exterior, pero no podía moverse en absoluto. De repente, sintió que recuperaba el control de sus extremidades. Renji luchó por recuperar el control de su cuerpo, y al instante siguiente abrió los ojos de golpe, jadeando en busca de aire. Ese Sukuna es demasiado intenso, lo que sea que me dio de comer casi me hizo vomitar. Al creer que había regresado al espacio del sistema, Renji se quejó instintivamente. Justo cuando se preguntaba por qué aún no había sonado la voz de advertencia del sistema, se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. El espacio del sistema era claramente muy luminoso, pero este lugar parecía completamente oscuro. Levantó la vista confundido y descubrió varias figuras que lo rodeaban. Oye, ¿estás despierto? ¿Cómo te sientes? Quien lo saludó fue Kenjaku, el único presente dispuesto a hablar con él. Renji no estaba de humor para charlas triviales. Miró a su derecha y vio a un hombre que lo miraba con un aire de absoluta superioridad.
Aunque nunca antes había visto ese rostro en concreto, reconoció al instante esos tatuajes tan singulares. Espera, ¿no es ese Sukuna? Sukuna entrecerró los ojos, y un brillo peligroso apareció en su mirada. Renji recordó haber abofeteado a Sukuna antes y forzó una sonrisa incómoda. ¿Podemos decir que está a mano? La respuesta de Sukuna fue un rápido tajo. Para alguien como Renji, que no lo respetaba, Sukuna siempre contraatacaba con toda su fuerza. Renji no tuvo forma de resistirse y solo pudo levantar el dedo corazón. Antes de que Renji pudiera siquiera comprender lo que había sucedido, su aventura de desafíos llegó oficialmente a su fin. Espacio del sistema. Renji negó con la cabeza mientras se ponía de pie en ese espacio. La sensación de ser partido en dos fue muy diferente a la de caer al vacío y morir. Incluso ahora, Renji seguía sin comprender lo que había sucedido. ¿Cómo es posible que un momento estuviera bajo el control de Sukuna en las calles de Tokio y al siguiente en un lugar que parecía un hospital? Justo cuando Renji estaba desconcertado, el sistema le dio una respuesta. Sukuna se apoderó del cuerpo del anfitrión. Luego usó tu cuerpo para ir al hospital, atrajo a Megumi Fushiguro usando Atsumiki y se introdujo en el cuerpo de Megumi mediante un ataque sorpresa. Oh. Renji asintió, al fin todo encajaba. Así fue como sucedió. ¿Por qué Sukuna se ponía tan quisquilloso? ¿Para qué cambiar de cuerpo? Podría haber usado el mío para luchar contra Gojo Satoru. Quizás si Sukuna hubiera muerto más tarde, incluso podría haber contado como asistencia. Mientras dejaba que sus pensamientos divagaran, el sistema comenzó a calcular las recompensas. El desafío actual ha terminado. Ahora calculando tus resultados, calculando, la voz del sistema captó la atención de Renji, quien inmediatamente comenzó a frotarse las manos con expectación. ¿Qué tipo de recompensa obtendré esta vez? Después de todo, luché contra Sukuna, así que las recompensas deberían ser bastante buenas, ¿no? Aunque la pelea a la que se refirió fue simplemente que abofeteó a Sukuna mientras éste tenía las manos ocupadas, no dejó de ser un ataque real que impactó. Sin embargo, en el momento en que vio la lista de recompensas, Renji se quedó paralizado. No fue porque hubiera pocas recompensas, sino porque había demasiadas. Fallecimientos. 11. Causa de muerte. El anfitrión fue asesinado por la técnica de corte de Sukuna. Evaluación. El oponente estaba muy debilitado y casi ganaste. Recompensas. Un aumento masivo de energía maldita, manipulación de energía maldita muy mejorada, habilidades de combate muy mejoradas, durabilidad significativamente mejorada, una versión mejorada del rasgo de energía maldita de rayo y una técnica maldita inversa. Capítulo 18. Capítulo 18. Potencial. ¿Qué demonios pasó? ¿Por qué hay tantas recompensas? Renji se quedó allí estupefacto. No tenía ni idea de lo que estaba pasando y solo podía sentir cómo el poder dentro de su cuerpo aumentaba continuamente. Y no solo eso, sino que entre las recompensas se encontraba una técnica que llevaba mucho tiempo deseando. Además, el sistema dice que solo obtendría una técnica cuando derrotara a un hechicero. ¿No derroté a ningún hechicero, o fue porque Sukuna estaba usando mi cuerpo? El sistema incluso me recompensó con la técnica de maldición inversa. Justo cuando Renji se sentía increíblemente confundido, el todopoderoso sistema le proporcionó una respuesta. Dado que el anfitrión derrotó al hechicero ancestral de grado especial, Kashimo Hajime, el anfitrión es recompensado con una versión mejorada del rasgo de energía maldita, basada en la energía maldita de rayo de Kashimo. Tenía razón, apenas habían salido las palabras de la boca de Renji cuando se dio cuenta de algo. Yo no derroté a Kashimo, pero él sí. Aunque no presenció el proceso, Renji sabía que una vez que Sukuna reviviera, Kashimo definitivamente no habría desaprovechado la oportunidad de luchar contra él. Dado que Sukuna seguía viva al final, la que murió debió ser Kashimo. Tragó saliva con dificultad mientras un pensamiento descabellado se formaba en su mente. ¿Podría ser que todo lo que Sukuna hizo mientras poseía mi cuerpo, fue contabilizado por el sistema como mis acciones? ¿Y es eso siquiera justo? Al final, Renji optó por no cuestionarlo. Temía que el sistema reflexionara sobre ello, se diera cuenta de que era injusto y, entonces, retirara todas las recompensas. Dado que las recompensas ya le habían sido otorgadas, Renji no tenía motivos para negarse. Ja. Se echó a reír a carcajadas, rascándose la cabeza con una expresión natural. Renji rió, rascándose la cabeza con naturalidad. Cierto. Derroté a Kashimo. Lo derroté tan fácilmente que hasta lo había olvidado. Menos mal que me lo recordaste, sistema.
Dado que la energía maldita, la habilidad en combate y la fuerza física de Sukuna eran de primer nivel, el sistema debió haber tratado el estado de Sukuna mientras poseía su cuerpo como si fuera suyo y haberlo recompensado en consecuencia. Además, Renji incluso obtuvo la técnica de maldición inversa de Sukuna. La técnica de maldición inversa podría considerarse una de las habilidades más desequilibradas del mundo del Jujutsu. Esto implica tomar la energía negativa de la energía maldita y multiplicarla para producir energía positiva, que luego se utiliza para la curación. En su nivel más básico, podía reparar extremidades y órganos amputados, lo que hacía a Renji prácticamente inmortal mientras su cerebro permaneciera intacto. Revisó con entusiasmo su panel de estado y vio que se había transformado por completo. Nombre: Renji Kurotsuki. Grado: Grado especial. Energía maldita. Grado especial. Técnica. Habilidad: Técnica de maldición inversa. Rasgo de energía maldita. Rayo. Evaluación. En términos de técnica o energía maldita, te encuentras en la cima absoluta. Posees un grado de poder de combate excepcional. En situaciones extremas, eres capaz de satisfacer plenamente a Sukuna. Jajajaja. Renji no pudo evitar soltar una carcajada. Este panel de estado era exactamente como él se lo imaginaba. No pudo esperar ni un instante más e inmediatamente centró su atención en su rasgo de energía maldita. Mientras Renji se concentraba, la información relativa a su rasgo de energía maldita comenzó a aflorar en su mente. Dado que las técnicas recompensadas por el sistema estaban relacionadas con los hechiceros a los que derrotó, este rasgo guardaba cierta similitud con el atributo de electricidad de Kashimo. La energía maldita por el rayo de Renji podría potenciar su cuerpo. Tras realizar ataques continuos, esto estimulaba su cuerpo para aumentar su velocidad al tiempo que formaba un campo de relámpagos a su alrededor. Dentro de este campo, el rayo rastrearía y golpearía automáticamente a los enemigos, infligiendo daño eléctrico a todos los objetivos dentro del alcance con cada ataque. Esta energía maldita por el rayo también envolvió automáticamente su cuerpo, aumentando significativamente la velocidad, la fuerza y la defensa de Renji. Podría potenciar aún más este efecto estimulando activamente su cuerpo e incluso canalizando rayos hacia sus manos para aumentar enormemente la potencia de su siguiente ataque. Al igual que la habilidad de Kashimo para aplicar una carga positiva, los ataques de Renji dejarían una impresión de carga especial en los enemigos, forzando su propia energía al cuerpo del objetivo para convertirlo en un condensador biológico. Cuando Renji lanza un ataque de relámpagos posterior, la corriente es atraída magnéticamente hacia esta acumulación interna, lo que garantiza un impacto casi seguro a medida que la energía busca equilibrarse. Además, este ataque drenaría la energía maldita del cuerpo del enemigo y activaría automáticamente la técnica de maldición inversa para curar sus heridas. Esto también le permitió convertir su propio cuerpo en un condensador de alto voltaje. Al generar una inmensa estática mediante movimientos a alta velocidad, Renji puede hacer resonar su energía maldita con la estática presente en la atmósfera. Al tirar de estas partículas atmosféricas, Renji provocó una ruptura dieléctrica localizada, creando esencialmente un camino sellado al vacío de menor resistencia. El resultado no es una explosión mágica, sino una descarga forzada de la energía potencial natural del mundo directamente sobre el objetivo. Dado que su energía maldita es la fuente de potencial estático, Renji era físicamente inmune al choque térmico y eléctrico de la descarga. Finalmente, al igual que Kashimo poseía la técnica de liberación ámbar de la bestia mítica, Renji también poseía la misma técnica, pero más poderosa. Podía liberar por completo su energía maldita y transformar su cuerpo con rayos. Durante este periodo, el cuerpo de Renji liberaría continuamente enormes cantidades de relámpagos, atacando a todo ser que se encontrara a su alcance, y su potencia alcanzaría su valor máximo. Sin embargo, los efectos secundarios de esta habilidad también fueron muy graves. Tras utilizar esta habilidad, el cuerpo de Renji quedaría completamente destrozado y moriría en el instante en que terminara la técnica. Pero espera, y Renji sonrió, con una mirada depredadora en los ojos. El sistema me dio una técnica maldita invertida por alguna razón. ¿Eso significa que podría usar esta técnica repetidamente? Sin embargo, se trata de energía maldita. Una vez finalizada la técnica, Renji podría, en teoría, utilizar la técnica de maldición inversa a su máxima potencia para reparar rápidamente su cerebro y su cuerpo, uniendo sus células más rápido de lo que se disolvían. Era una apuesta con la muerte, pero era una apuesta que ahora estaba dispuesto a ganar. Tras comprender completamente su técnica, Renji no pudo evitar jadear. Maldita sea.
Esto es realmente bueno. Esto es como las habilidades del cuarto Raikage. La familiaridad era abrumadora. Se imaginó moviéndose tan rápido que ni siquiera el Sharingan podría seguirle el ritmo. Esta técnica parecía requerir mucha precisión para su ejecución, pero con sus nuevas reservas de grado especial, tenía mucho margen de error. Capítulo 19. Capítulo 19. Combate. Renji sentía que todo su cuerpo rebosaba de poder. Sistema, ¿puedo poner a prueba mis habilidades aquí? Quiero probar este rasgo. Puedes hacerlo. Sin embargo, el tiempo no se reiniciará aquí. Si ocurre un accidente, el anfitrión no podrá volver a empezar. Se recomienda que el anfitrión realice experimentos durante el desafío. El rostro de Renji se iluminó de alegría e inmediatamente detuvo la energía maldita que estaba a punto de hacer circular. Eres tan considerado. La respuesta del sistema se mantuvo impasible y no reaccionó a los elogios de Renji. ¿Desea el anfitrión comenzar un nuevo desafío? Empieza. Renji agitó la mano. Comienza el 12º desafío. Buena suerte, anfitrión. Y el familiar destello de luz blanca parpadeó y regresó la sensación de ingravidez. Renji sintió que volvía a elevarse por los aires, pero esta vez era diferente. Ya no era el mismo debilucho de antes. Al mirar al suelo, 100 metros más abajo, Renji esbozó una sonrisa de desdén. Una enorme cantidad de energía maldita por rayos envolvió su cuerpo, aumentando instantáneamente su defensa física a un nivel inimaginable. Se mantuvo erguido en el aire y se estrelló directamente contra el suelo. Auge. Unos segundos después, el cuerpo de Renji se estrelló violentamente contra el suelo. Una potente onda expansiva se propagó en todas direcciones y se formó un cráter de varios metros de ancho bajo sus pies. Se sacudió el pelo, se sacudió el polvo del cuerpo y se admiró a sí mismo. Tras hacer uso de su poder una vez más, Renji comenzó a examinar su entorno. Este punto de aparición era un parque de atracciones que nunca antes había visitado. Ansioso por poner a prueba su técnica, Renji no tenía intención de esconderse como lo había hecho antes. Extendió los brazos y gritó con valentía. Oye. ¿Hay alguien acampando en el punto de aparición? Salid y pelead conmigo. La voz de Renji resonó en el parque de atracciones vacío. Desafortunadamente, nadie respondió. Se rascó la cabeza con impotencia. ¿Nadie? Eso no puede ser. ¿Cómo es posible que no haya nadie acampando en el punto de aparición? ¿Eso significa que el mundo también se reinició? Entonces, hoy solo era el primer día del juego de la purga, y muchos hechiceros aún estaban en la fase de exploración. Salvo en algunos lugares específicos, en la mayoría de los puntos de aparición no había hechiceros al acecho. Justo cuando Renji pensaba que el parque de atracciones estaba vacío, una voz lo llamó desde un rincón. Oye, deja de gritar. Aparte de mí, no debería haber nadie más aquí por ahora. Sintió una oleada de alegría y miró en dirección a la voz. Vio a un extranjero vestido con traje, de pie no muy lejos. Oh. Es un extranjero. La franqueza de Renji no molestó al hombre, o mejor dicho, ya estaba acostumbrado a recibir atención adicional debido a su apariencia. Se señaló a sí mismo. Permítanme presentarme. Mi nombre es Charles Bernard. ¿Charles Bernard? Renji murmuró el nombre inconscientemente, y sintió que le resultaba algo familiar. ¿Charles? Al instante siguiente, recordó de repente. Ah. Eres tú. Eres el mangaka, Charles Bernard. El hombre que tenía delante no era otro que el hechicero moderno que luchó contra Kinji Akari en la trama original, Charles Bernard. Al oír que lo llamaban mangaka, una expresión de asombro y desconcierto cruzó el rostro de Charles. ¿Tú, has leído mi manga? Charles sabía muy bien que, si bien se consideraba un artista de manga, en realidad aún no había publicado nada oficialmente. Estrictamente hablando, ni siquiera era un mangaka novato, sino simplemente un aficionado. Renji, naturalmente, no podía decir que lo conocía por la historia. Dio unos pasos rápidos hacia adelante y llegó frente a Charles. No, aunque no he leído tu manga, la palabra mangaka está escrita en tu cara. Charles se tocó la cara instintivamente. ¿De verdad parezco un mangaka? No solo lo pareces, eres un mangaka. El mundo aún no ha comprendido tu genialidad. En realidad. Charles irradiaba alegría. Ser reconocido como mangaka en medio de una zona de guerra era el mayor halago que podía imaginar. Al ver su reacción, Renji aprovechó el momento para lanzar su tiro a puerta.
necesitaba un compañero de entrenamiento, y Charles, con su bastón G y su capacidad para ver el futuro, era el sujeto de prueba perfecto. Ya que estamos aquí y no hay nada más que hacer, vamos a tener un duelo de hechiceros. La invitación de Renji sacó a Charles de su ensoñación sobre ser mangaka. Se rascó la cabeza, pensando que sonaba bastante complicado. ¿Un combate de entrenamiento? Honestamente, no me gusta pelear. Es muy violento, muy tosco. Solo entré en este mundo porque no tenía otra opción. A diferencia de esos hechiceros sedientos de batalla, Charles solo se había unido al juego de la purga porque se vio obligado a hacerlo. Dado que Renji acababa de reconocerlo como mangaka, Charles se sintió aún menos inclinado a herir a la primera persona que lo había llamado mangaka. La negativa de Charles hizo que Renji se pusiera un poco tenso. No era un matón como Casimo, que simplemente se abalanzaba sobre la gente y peleaba sin importar si querían o no. Quería crecer, no solo matar. Al comienzo del desafío, Renji decidió que solo lucharía contra aquellos que buscaran problemas con él. Si no quería pelear con él, no podía obligarlo. Tras pensar un rato y rascarse la cabeza, Renji preguntó: Charles, te convertiste en hechicero solo después de participar en el juego de la purga, ¿verdad? ¿No quieres ver de lo que eres realmente capaz? ¿Cómo puedes dibujar escenas de acción geniales si no entiendes el ritmo de una batalla real? Las palabras de Renji hicieron que Charles se sumiera en profundas reflexiones, y habló con cierta vacilación. Sí, lo he pensado, pero realmente no encuentro una razón para pelear contigo. Al ver que sus palabras surtían efecto, Renji continuó. Yo también acabo de despertar y quiero encontrar un lugar para probarlo. Tómalo como cumplir un deseo de tu futuro fan y entrena conmigo, ¿qué te parece? La palabra fan derribó por completo las defensas mentales de Charles. Espera, ¿eres mi fan? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a entrenar. Bueno, si ya eres fan, ¿qué más hay que decir? Que empiece este combate de entrenamiento. Ese sí que es el espíritu. Renji rió, y su energía maldita por el rayo comenzó a resurgir con fuerza una vez más. Prepárate. Charles gritó, metiendo la mano en su traje para sacar su bastón de guerra G. Por el bien de mis lectores, no me contendré. Capítulo 20. El fan y el fraude, bonus. Tras finalizar su conversación, comenzó oficialmente el combate de entrenamiento entre Charles y Renji. Incluso antes de que se asestara el primer golpe, Charles parecía notablemente seguro de sus habilidades. Con un movimiento del brazo, una larga lanza con forma de pluma estilográfica se materializó en su mano. Al ver esto, Renji no pudo evitar preguntar. Oye Charles, ¿esa lanza pluma forma parte de tu técnica? ¿No es una lanza pluma? Es el Heward Staff. Charles primero lo corrigió con irritación antes de finalmente responder. Supongo que sí. Yo tampoco sé muy bien cómo funciona, pero este es un bolígrafo que siempre he llevado conmigo. Después de canalizar mi energía maldita en él, se convirtió en esto. Renji asintió, y un atisbo de envidia apareció en sus ojos. Cuando leía el manga, siempre le habían fascinado las diversas herramientas malditas. Desde que empezó con estos retos, había estado deseando tener uno en sus manos, pero la oportunidad no se había presentado hasta ahora. Al ver el bastón de guerra G, Renji sintió mucha curiosidad. Lógicamente, Charles se convirtió en hechicero ayer mismo, y no debería haber tenido la oportunidad de conseguir una herramienta maldita en ningún otro sitio. Tras escuchar que la herramienta se había transformado a partir de un bolígrafo que llevaba consigo, Renji preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿eres el único que puede usar el Heward Staff? La pregunta pilló a Charles desprevenido, y ladeó la cabeza con confusión. No sé. El Heward Staff está ligado a mi técnica, así que probablemente no funcionaría para nadie más. La técnica de Charles era la visión del futuro. Por supuesto, esta visión no significaba que pudiera predecir todo, y solo le permitía anticipar los movimientos de su oponente. Cuando Charles utilizaba el bastón de guerra G para activar su técnica, la punta del bastón comenzaba a acumular tinta. Cuando la tinta alcanzaba cierta cantidad, la punta brillaba y aparecía una viñeta de manga en el pecho del oponente. A través de estos paneles, Charles podía ver varios segundos del futuro del enemigo. La visión inicial del futuro era de tan solo un segundo, pero si se acumulaba más tinta, Charles podría ver aún más lejos en el futuro. Sin embargo, el fallo era obvio. El futuro que se mostraba en el panel tenía que ser visto con sus propios ojos. Si un enemigo se escondiera en su punto ciego, Charles no podría verlo. Renji miró el bastón de guerra G con envidia.
Una herramienta portátil y maldita como esa es realmente práctica, un bolígrafo cuando no se usa, un arma cuando se necesita. Charles, ¿puedo probar esa maldita herramienta tuya? Charles asintió con indiferencia y arrojó el bastón de guerra G sin pensarlo mucho. Cuando Charles dejó de canalizar su energía maldita, el bastón volvió a su forma original de pluma estilográfica en el aire. Renji tomó el bolígrafo con expresión de sorpresa. No esperaba que Charles fuera tan generoso como para prestárselo sin decirle una palabra. ¿Así de fácil? ¿Ya llamaste a mi fan? ¿Cuál es el problema de dejarte echar un vistazo? En el momento en que agarró el bolígrafo, Renji intentó canalizar energía maldita en él. Sin embargo, para su decepción, la energía maldita de Renji pareció chocar contra una pared y no pudo ser introducida en el bolígrafo en absoluto. Parece que realmente no funciona. No puedo introducir mi energía maldita. Sacudió la cabeza con pesar y le devolvió el bolígrafo a Charles. Ya te lo dije. Es solo un bolígrafo normal y corriente, de verdad. Renji se dio cuenta de que el bolígrafo no era una herramienta maldita de verdad. Parecía que este bolígrafo no era una herramienta maldita, sino que probablemente era el resultado de la técnica de Charles. Mientras Charles estuviera allí, probablemente podría convertir cualquier pluma en el bastón de guerra G necesario para realizar su técnica. Dejando a un lado el asunto de la herramienta maldita, Renji dio un salto para calentar. Olvídalo, Charles. No nos preocupemos por la herramienta. Vamos a darnos prisa y a entrenar. Charles no se negó y giró el bastón como si fuera una lanza. Claro. Yo también quiero poner a prueba mi técnica. Una vez que confirmó que Charles estaba listo, la figura de Renji se lanzó instantáneamente hacia adelante, cargando directamente contra el rostro de Charles. La energía especial, maldita por el rayo, le otorgó un poder explosivo increíble, y llegó frente a Charles en un instante. Él blandió su garra hacia Charles. Justo cuando pensaba que iba a asestar un golpe, Charles saltó repentinamente hacia un lado, esquivando el ataque por poco. Renji se quedó impactado. No esperaba que las reacciones de Charles fueran tan rápidas. Continuó atacando y volvió a golpear a Charles con la palma de la mano. Sin embargo, para sorpresa de Renji, Charles logró esquivar sus siguientes 3 ataques. No solo eso, sino que Charles incluso aprovechó una oportunidad en el ataque de Renji para blandir su bastón de guerra G y apuñalar el brazo de Renji. El ángulo de este ataque era extremadamente complicado. Renji ni siquiera lo vio venir al principio, hasta que la punta del bastón hizo contacto con su piel. Cremallera. De repente, un desgarro de varios centímetros de largo se abrió directamente en el brazo de Renji. Renji miró la herida en su brazo con expresión de asombro. No esperaba que, incluso con mi fuerza de grado especial, fuera el primero en resultar herido por Charles. Maldita sea, eres un monstruo en estadísticas. Tu poder de ataque es enorme. Aprovechando el aturdimiento momentáneo de Renji, Charles retrocedió varios metros. No estaba tan relajado como parecía, y jadeaba con dificultad mientras nos devolvía la mirada. Eso, es simplemente el efecto de mi técnica. La palabra técnica llamó la atención de Renji. Observó el bastón de guerra G y vio claramente que ya se había acumulado una cantidad considerable de tinta en la punta. Empezaste a prepararte para la pelea mucho antes de que nosotros empezáramos. La cantidad de tinta era anormal. Era evidente que Charles la había estado acumulando durante mucho más tiempo del que Renji se había dado cuenta. Era evidente que la razón por la que Charles pudo esquivar sus ataques en ese momento era que había visto las trayectorias de ataque con antelación. Charles sonrió. Fue simplemente porque tu gran entrada fue tan aterradora. Pensé que sería mejor empezar a prepararme por si acaso. Renji asintió. Eso tenía sentido. De hecho, muchas habilidades de hechicería requerían preparación previa y a menudo podían proporcionar una ventaja significativa en la batalla. Incluso Gojo Satoru tuvo que confiar en el apoyo de Utaime, y Hichi Gakuganji para disparar un Olyou Purple con una potencia del 200% durante su pelea con Sukuna. Puesto que lo vio venir, era lógico que Charles estuviera alerta. Charles hizo un gesto hacia el brazo de Renji. Olvídate de mí. ¿Cómo estás? ¿Quieres seguir adelante? Renji agitó la mano con indiferencia y soltó una carcajada. Este pequeño rasguño. Lo arreglo en un abrir y cerrar de ojos. Tras sus palabras, una oleada de energía maldita se concentró en la herida de Renji. Ante los ojos atónitos de Charles, la herida comenzó a sanar a una velocidad visible a simple vista. En tan solo 3 segundos, la espantosa herida desapareció por completo. ¿Qué clase de técnica es esa? Esto.
Es simplemente una técnica maldita inversa normal. Puedes considerarla como una habilidad curativa en un juego. Renji habló con desdén, pero para Charles, aquello sonó a galimatías. Lo miró con expresión de dolor. ¿Y me llamas monstruo de las estadísticas? Claramente tú eres el que tiene las estadísticas más desequilibradas. Renji inmediatamente puso el cuello rígido y replicó. ¿Qué monstruo de las estadísticas? No soy un monstruo de las estadísticas. Soy claramente un jugador que se basa en la habilidad, de acuerdo.